amigos, buenos días. Hoy, 14 de abril, es el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, una enfermedad crónica causada por la infección de Trypanosoma cruzi, una zoonosis que se encuentra presente en todo México. Disculpen por los ecos que tenemos, pero estamos transmitiendo en vivo. Estimaciones de la prevalencia en México sugieren que hay de 2 a 8 millones de personas infectadas por Trypanosoma cruzi y que la incidencia se ha duplicado desde 1990 a 2018, de 46.600 casos nuevos anuales a 86.500. El objetivo de nuestro podcast, Haciendo Ruido sobre la enfermedad de Chagas en México, es establecer un diálogo social y responder a dudas y preguntas de la población expuesta sobre la enfermedad de Chagas en México. El eslogan propuesto de Fin de Chagas para este 2025, para la prevención y control de la enfermedad de Chagas, todos somos necesarios, desde los profesionales vinculados a la salud, dispuestos a colaborar y a estar actualizados en el tema y en colaboración con la población. El tema para el día de hoy es situación de la enfermedad de Chagas y métodos de diagnóstico en México. Nos acompaña la doctora Janine Ramsey, investigadora emérita de México, quien ha trabajado más de 30 años investigando diferentes aspectos sociales, ecológicos, genéticos y antropológicos de esta zoonosis. Bienvenida. Muchas gracias. Las preguntas les vamos a compartir, la pueden hacer vía en vivo y posteriormente a la charla ya estaremos leyendo las preguntas. Janine, ¿qué es la enfermedad de Chagas y cómo se diferencia de la tripanosomiasis americana o infección por Trypanosoma cruzi? Mira, la tripanosomiasis americana es una designación que se utiliza para la zoonosis por la infección de Trypanosoma cruzi en mamíferos, todos los mamíferos. Es una infección antigua evolutivamente y estable en todos los grupos de mamíferos del país. Su persistencia se debe a que no causa patología en la fauna silvestre. En contraste a la fauna silvestre, en los humanos y en los animales domesticados causa patología y una enfermedad que ya es reconocida como Chagas, nombrado por el médico brasileño quien describió el ciclo completo del parásito en humanos. Entonces, ¿cómo persiste el parásito en el ambiente y en la población? Para que persiste tiene que tener un ciclo, y este ciclo, en referente a la población humana, existen dos tiempos. El primer tiempo es cuando se contamina una persona, que puede ocurrir por modos naturales, sea por los insectos vectores, sea por la transmisión congénita, o que sea de forma oral. Existen otros modos de contaminarse mediante prácticas de salud pública, tal como la transfusión sanguínea o trasplante de órganos. El segundo tiempo para cerrar ese ciclo referente a la población humana es cuando una persona infectada es la fuente del parásito hacia el insecto. Entonces, cuando permanecen los insectos infectados en la vivienda humana y hay una persona que está infectada, no diagnosticado, no tratado, esta persona puede ser una fuente de infectar las jóvenes y las chinches que podrían vivir en la vivienda. ¿Cuál es la prevalencia de infección por Trypanosoma cruzi en la población mexicana? Así como cuál es la prevalencia de la enfermedad crónica chagásica. Ya mencionaste que las estimaciones nos indican que
Posiblemente entre 2 y 8 millones de mexicanos estén infectados con el parásito. Entre 30 y 40% de estas personas infectadas van a desarrollar en algún momento durante 10 a 20, 30 años síntomas relacionados con lo que llamamos la enfermedad crónica sintomática. Entonces, hoy en día con 2 a 8 millones, 30 a 40%, estamos hablando de 700,000 a casi 3 millones de mexicanos hoy en día están siendo atendidos, etiquetados o no, como chagásicos, en el sistema clínico hospitalario de México. Para datos sobre población abierta, francamente, casi únicamente podemos utilizar los datos de los diferentes grupos académicos en México. Y estos datos pueden variar tremendamente según la demografía, si fue en área rural, urbano, el tamaño del grupo que fue analizado, y varían entre 1 y 24%. Y depende también si estamos hablando sea población abierta o población hospitalaria. En población hospitalaria estaríamos mirando población que ya tiene síntomas cardíacas o gastrointestinales de la enfermedad, y entonces obviamente podrías tener una concentración mayor de prevalencia en esa población de atención, simplemente porque ya no tienes a los que quedaron como casos crónicos asintomáticos. Pero todo lo que nosotros tenemos hoy en día, desafortunadamente, por no existir una estrategia específica de vigilancia epidemiológica, son estimaciones. Y sea también para población abierta o para atención hospitalaria. Tenemos muy, muy pobres los datos para darnos una representatividad adecuada para todo el país. ¿Cuáles serían los estados con mayor número de casos de enfermedad de Chagas en México? Pues claramente como nosotros vemos generalmente que no hay tantas discrepancias o diferencias entre diferentes regiones del país, claramente las poblaciones, los estados con mayores números de casos van a ser los estados con mayor población humana. Entonces, pero múltiples factores van a jugar un papel en esto. Las áreas urbanas, que tanto de la población vive en área urbana y vive en área urbana de alta demografía, con población amplia. Generalmente Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Querétaro, Puebla, Yucatán son los estados que siempre se han renombrado por ser los con más casos, no necesariamente más altas tasas, pero donde uno tiene más número de especies en un estado, tal como Jalisco, Oaxaca. Creo que siempre son los dos estados con más número de especies repartido en el territorio estatal, pues obviamente tú puedes tener mayor riesgo y fuente de incidencia de casos. También esto va a depender de cuáles vectores están presentes, que tienen diferentes eficiencias para transmitir el parásito, y algunas especies realmente ya están bastante domesticados versus otras especies que están en proceso, y esto habla también sobre los estados que tienen mayor grado de áreas agrícolas versus áreas urbanas. Una de las preguntas que nos hacen mucho cuando vamos a campo es si la enfermedad de Chagas solo se da en contextos rurales. Definitivamente no, y ya definitivamente en toda América Latina esta tendencia
40 años atrás, 50 años atrás, cambió radicalmente cuando hubo los procesos de urbanización de la población. Y generalmente la realidad es que en un área rural o silvestre, netamente silvestre, y poca vivienda humana, tal como rancherías, donde estás hablando de 5 viviendas, 5 familias que podrían haber persistido en un paisaje. Los triatóminos tienen muchas fuentes donde pueden comer. Hay mucha fauna silvestre porque ha habido muy poco modificación del paisaje. Entonces no van a estar buscando el humano, porque al final de cuentas la sangre humana no es más rica que la sangre de fauna silvestre o fauna de otros grupos. Entonces, las zonas que tienen mayor riesgo de contacto con el triatómino van a ser los que están en proceso de transición, de crecimiento y de modificación ambiental, y hay datos, evidencias ya publicados sobre esto. Conforme que crece en una ranchería a una comunidad rural y se empieza a modificar el paisaje alrededor, entonces los triatóminos no tienen otra opción y les preparamos un nido y una vivienda buenísima con sangre todo el tiempo, muy quieto en la noche. Entonces ellos van a quedar en la vivienda humana. Entonces el crecimiento urbano, sea rural o urbano, es lo que más se asocia al riesgo de llegar en contacto con los vectores. Ahora, esto dicho, nosotros aprendimos también en un estudio muy grande en Morelos que hay un tope donde la infestación de áreas urbanas ya no crece más. Y eso más o menos lo pudimos ver a 10,000 viviendas. Entonces ya no va a ser exponencial lo que es la infestación de vivienda, va a llegar a una nivelación, y en ese caso pues ya estamos hablando de una población de 50,000. Para arriba de esto significativamente no vas a ver un aumento mayor en la tasa de infestación o riesgo potencial. Claro, un punto importante que tocó es que en la construcción de nuevas viviendas, por ejemplo, en el área periurbano de ciudades grandes como son Cuernavaca, Mérida, o la misma antropización ocasionada también por la construcción ahora con el tren, juegan un papel muy importante en cómo se da la dinámica poblacional de los triatóminos. Sí, y particularmente en Mérida, pues un muy buen estudio que mostró diferentes factores asociados con la periferia y no toda la periferia, una parte de la periferia donde hubo un movimiento migratorio, pero movimiento migratorio de áreas rurales, pero también un flujo constante donde el mexicano es muy arraigado a su tierra de origen y entonces continúa un flujo, y esto es lo que también está causando de que uno puede tener movimiento de vectores y también el hecho de modificación de paisaje, y tú puedes tener también este movimiento de personas infectadas. Claro. ¿Qué grupo de población están en riesgo de contraer la enfermedad de Chagas? Pues los grupos van a la par con lo que llamamos los modos de transmisión. Estimamos que la población de mayor riesgo es la que llega en contacto directo con el vector. Se estima aproximadamente 95-96% de las contaminaciones, las infecciones en la población humana está ocurriendo mediante el vector.
Y entonces es claro que esto puede ser en una vivienda infestada, puede ser por prácticas agrícolas, sea de tomar la siesta a mediodía sin protección debajo de un árbol en el campo de cultivo, sea de a la hora de la cosecha o la siembra, de que toda la familia acompaña y pernocta en el campo agrícola o donde hay ganado para que podrían hacer los labores necesarios para la familia. Si no duermen debajo de mosquiteros, pabellones, entonces ellos tienen muy alto riesgo. Otras prácticas en áreas silvestres de pernoctar, acampar, o los cazadores que están generalmente en áreas donde sí podrían, y de hecho en muchos estados ya hemos recibido testimonios de cazadores que tienen que quedar muy quietos. En Yucatán creo que lo llaman espiar. Espiar, sí. y donde ellos tienen que quedar muy quietos y entonces están ya sujetos a los insectos hematófagos, sean chinches, sean mosquitos. Después del tema de infección o los de riesgo de contacto con vectores, pues estamos hablando de los neonatos. Los neonatos, o sea, de mujeres infectadas que no fueron detectadas a tiempo para darles tratamiento, donde hay un 15 a 25% de probabilidad de transmitir de madre a feto in útero el parásito, y este es el único de los parásitos conocidos de pasar la barrera transplacentaria. Y entonces durante la gestación el bebé puede infectarse, y esto tiene consecuencias bastante tristes para la mujer. Por otro lado, pues hablamos de la transfusión sanguínea siendo una de las fuentes también mayores de infección en cantidad de riesgo total. Cuando no hay sangre segura, cuando la sangre no está tamizado completamente y con control adecuado del proceso de los centros de transfusión, y si no tenemos un diagnóstico preciso de las bolsas donadas, porque en México es por donador y las bolsas, por las donaciones, entonces pueden infectarse. 15% de las bolsas van a tener la capacidad de transmitir el parásito. Esto también depende mucho de la tasa parasitaria en la bolsa que fue donada. Otra de las preguntas que nos hacen es si todas las chinches están infectadas con el parásito. No todas, pero las chinches mexicanas, a diferencia que muchas chinches en Sudamérica tienen altas tasas de infección. En Morelos es común que Triatoma pallidipene Jalisco también, que tú tienes tasas en las viviendas, 1 de cada 2 chinches está infectada. Vas al campo en Morelos, 90% hemos medido en diferentes partes positivos. Ese es similar a Longipenes también, parte del mismo grupo de triatóminos. En Jalisco, bien reconocido, medido arriba de 45% de infectadas. El grupo de Filosoma mazoti, estamos hablando un poquito menos, se mide por ahí 1 de cada 3 positivos, depende obviamente si estamos hablando en área urbana, rural, o sea que hay variaciones ahí, pero estos son los rangos. El grupo del haplogrupo de Dimidiata también tenemos un rango muy amplio, entre 25 y 65%, dependiendo de cuál del haplogrupo de Dimidiata.
Barberry se ha visto, tiene tasas muy amplias, un rango muy amplio, pero yo creo que esto también tiene mucho que ver con las condiciones de vivienda que afortunadamente ya no son tan aptos para Barberry. En Guanajuato 20%, pero en Oaxaca hasta 70% se ha encontrado. Mexicana y Herstechery pues tienen tasas un poquito más bajo, pero esto ya nos habla de que si nosotros no colectamos 5 insectos, la única cosa que puedes decir es que no podemos decir que la infección va a ser mayor a 20%. Entonces, es un juego de estadísticas esto. Si se exige, como muy frecuentemente escuchamos testimonios, de que la clínica no quiere tomar una muestra de sangre a una persona que dice que ha recibido una picadura, si no trae una chinche de su casa. Pues, ¿cómo sabe? Y regresa la persona a buscar una chinche en su casa, pero ¿cómo sabe que esa chinche fue la que le picó? No analizan la sangre, puede ser de ratón, puede ser de rata, puede ser del gato. Claro. Entonces, es muy difícil cuando uno pone trabas como exigir de que hay una chinche para poder aseverar que sí efectivamente hubo riesgo de contaminación, pero si la gente reconoce perfectamente a la chinche, sí, incluso si tienen la posibilidad, sería fenomenal que pudieran tomar fotos de las chinches, entonces no debe haber riesgo y no debería haber filtros. Ahora, yo sé que el sistema de salud quiere saber que si están infectadas, siempre van a estar infectadas. La zoonosis existe en mamíferos y esto es un flujo constante. Si tú quieres este año medir y tú haces un estudio de muy buen diseño en X números de comunidades, de ver infestación y la tasa de infección ahí, muy bien. Entonces, si lo haces en sitios centinelas, vamos a decir una vez al año, una vez cada 2 años, esto para nosotros no se modifica muy frecuentemente. Cuando hay crecimiento urbano sí, podría modificarse, pero entonces hay una metodología que se podría seguir. Pero depender de la población que tuvo contacto, eso resulta solamente como otra barrera para poder diagnosticar. ¿La temporada del año también? La temporada de año depende mucho, porque en época de lluvia las chinches están tomando más frecuentemente porque hay más fuentes sanguíneas silvestres, entonces más frecuentemente toman, entonces vacían su tracto intestinal más frecuentemente. Si tú estás analizando un insecto que acaba de vaciar su tracto, la parte final de su tracto intestinal, entonces vas a decir, no, pues no hay parásito, porque no ha habido tiempo para que se reproduce el parásito en la parte anterior de su tracto intestinal. Entonces, el sistema de salud simplemente no guarda un insecto que sale negativo, la gota, si es que tuvo o estaba medio panzona y al oprimir la gota que cayó tuvo algo, pero hay otras formas que pudiéramos enseñar incluso a los microscopistas para que ellos podrían, si ellos quieren seguir así. Pero esto no debe ser en ningún momento un filtro para sospechar que pudiera haber posibilidad de contaminación de una persona. ¿Cómo se puede evitar la infección entonces por el parásito? Pues otra vez, yendo tras los modos principales de transmisión, evitar el contacto con triatóminos y esto quiere decir convivencia, sea dentro de la vivienda, sea en campo, sea en áreas silvestres, y contacto, reconocer la chinchoma
que ocurre a raíz del contacto cuando la chinche ha tomado sangre y denunciar esto a la clínica para que se pudiera luego tomar los procesos necesarios para diagnosticar la persona. Para transfusión sanguínea, pues asegurar en primer lugar el gobierno sangre segura, lo cual implica muchos pasos también que están medios incompletos en términos de procesos regulatorios, de asegurar que todos los bancos hacen su control anual, que todos los bancos, porque es de voluntario que ellos estén tamizando, y que se hace la segunda prueba. Esto en los laboratorios, generalmente en los laboratorios estatales, pero todo este proceso tiene que ya cerrar el ciclo mejor. Lo otro, el tercer modo es al que pues, se ha estado hablando mucho a nivel de América Latina ahora para la transmisión congénita, y es que mujeres en edad fértil estén tamizadas, literalmente que nosotros, cuando una mujer avisa que tiene planes de embarazarse o ha tenido un hijo, inmediatamente tomar la precaución de revisar si ella tiene la infección, particularmente si cumple con diferentes características de convivir con insectos en comunidades donde hay infestación y donde hay los vectores, y particularmente para el caso de mujeres que han tenido aborto espontáneo. Y ojalá algún día en el futuro no tan lejano se logra hacer las pruebas que se está haciendo con los colegas en América Latina ahorita para tratar de tener la forma de muy eficientemente en las evaluaciones prenatales poder también detectar una mujer. Si uno no puede tratarla durante el embarazo, por lo menos uno puede tratarla a ella después de que da luz, y uno puede estar atento al neonato cuando nace para que se pueda hacer la valoración del neonato. Un punto importante es que para evitar también el contacto con los triatominos, cuando nosotros encontramos en casa un triatomino, no lo vamos a tocar directamente con las manos. Nos ponemos una bolsa de plástico, tomamos el triatomino, amarramos la bolsa, etiquetamos correctamente el nombre, localidad y lo llevamos al centro de salud para así evitar el contacto con el triatomino. ¿Cómo me puedo hacer entonces una prueba de Chagas? O sea, los servicios de salud, si uno va al centro de salud, jurisdicción sanitaria, programa Vectores, el epidemiólogo de programa Vectores, y avisa que ha sido picado, se debería tomar la información y se le va a citar 3 a 4 semanas después para una muestra venosa que se puede enviar para hacer pruebas de ELISA o de otro índole que es de serología. 3 a 4 semanas, ¿por qué? Porque a 3 semanas ya un adulto normalmente está produciendo el anticuerpo específico en contra del parásito. 4 semanas decimos particularmente para casos pediátricos, porque nos ha tocado estar en el umbral de positividad a 3 semanas con casos pediátricos, pero ya para 4 semanas van a salir positivos. Recientemente, desde 2023, al parecer por decisión de alguien en México, se cambió y la norma y los lineamientos
y se decía no, a 2 meses del contacto con el vector se tomaba la muestra. Esto no tiene ningún sustento en evidencias científicas. Yo sospecho de que, como hemos estado hablando muy frecuentemente ahora sobre la posibilidad de necesitar repetir toma de muestra y prueba serológica, que en algún momento alguien confundió este contexto y pensaba, pues no, aplazamos la toma de muestra para que sea más probable de que la respuesta inmune sea específica, sea diagnosticada, pero no es el caso. Es también en ciertos lugares en el país común, y la gente nos pregunta por qué, de que primero se toma una gota para hacer una lámina de gota gruesa, gota extendida, como se hace para el programa de paludismo. Y la verdad del asunto, para nosotros esto es otra barrera, otro momento de que se podría obviar o dejar de hacer, o por lo menos no limitar. Si quieres tomar la gota gruesa y extendida, pero que se debe tomar la gota de sangre venosa, la sangre venosa para un diagnóstico, y no atrasar más el diagnóstico de una persona porque quieres mirar una lámina en una guinza por si lograste en esa gota encontrar un parásito. ¿Qué métodos de diagnóstico hay y cuál es el método de diagnóstico más preciso? Hay 2 estrategias claves para el diagnóstico, y esto es a nivel internacional, es a nivel de OMS, OPS y muchos grupos científicos que desde más de 25 años atrás se reunieron para tratar de comentar sobre esto. El primero es la serología, que no es una prueba directa de la presencia del parásito en tu cuerpo, es un método para detectar si tu cuerpo está haciendo anticuerpo contra el parásito. Entonces, pero recientemente, y quiero primero decir de que muchos de los proteínas, antígenos o recombinantes o sintéticos que se utilizan en estas pruebas resultaron de años y años de investigación en Sudamérica. Y recientemente se ha evidenciado de que la lógica detrás de la serología pues ha fallado un poquito, porque la respuesta inmune de un mexicano no es lo mismo que la respuesta inmune de un argentino o de un brasileño o de un boliviano. Entonces, lo que el mexicano reconoce en las proteínas del parásito es diferente. Y es diferente no solamente porque el mexicano inmunogenéticamente es diferente, sino también las variedades del parásito que tenemos circulando en México es distinto, porque la zoonosis es distinto, porque la fauna silvestre mexicana es distinto que la fauna suramericana. Entonces, este binomio de inmunogenética humana y variedad de T. cruzi, ahora reconocemos que es un punto absolutamente crítico para poder fundamentar los antígenos que se utilizan en los kits comerciales. Desafortunadamente en este momento los kits comerciales todos están fallando para el diagnóstico del paciente mexicano, del infectado mexicano. Y
fallando de una forma importantísima. Las evidencias actuales nos indican que si la serología utilizando estos kits, sean ELISAs, sean quimioluminiscencia, etcétera, etcétera, independiente de la prueba a sí misma, la metodología de la prueba, utilizan los mismos proteínas, antígenos, como lo que llamamos sustrato, donde se va a pegar nuestros anticuerpos. Entonces, resulta que cuando una prueba sale positivo, hay alta probabilidad, alta confiabilidad de que esta persona sí es positiva. Pero los kits comerciales no están reconociendo más que 50% de los tipos de anticuerpos que el mexicano está produciendo, más del 50%. Entonces, esto resulta muy difícil ahora porque desafortunadamente tenemos evidencias fehacientes que esto está ocurriendo, particularmente en poblaciones en Yucatán y Oaxaca. Y el problema es que si una prueba sale negativa, 2 pruebas negativas, es un volado. Es lo que llamamos baja especificidad, hay bajo valor predictivo negativo de la prueba, y entonces tú no puedes aseverar de que esta persona sea negativa. Este es el problema. Y ahorita que nosotros encontramos, y esto está del conocimiento del INDRE, porque nosotros les dimos 5 años atrás, cuando COVID inició, más que 5 o 6 años atrás, ellos saben, tuvieron las mismas fallas con serología que nosotros, y con infecciones que fueron identificadas con otra metodología. Esto también ahorita ha resultado, en aquel entonces utilizamos estudios de población abierta o población más bien en comunidades donde habíamos trabajado más de 15 años con la población. La población nunca había sido tratado, los infectados, por el sistema de salud. Entonces volvimos a mirar esta población. Ahora más recientemente hemos mirado casos en el IMSS con arritmias, o sea que los que acuden a consulta de cardiología para arritmias, y de sorpresa hemos encontrado 32% de ellos positivos, pero 92% de estas infecciones no fueron detectados por serología que hace el IMSS en 2 centros de referencia. Entonces fueron detectados por pruebas moleculares. En ambos centros salieron negativos. En ambos. Y otra prueba que nosotros hicimos, que era una ELISA también. Entonces estamos mirando de que cuando nosotros deberíamos estar realmente enfocando en trastornos tempranos de síntomas de pacientes de Chagas, para poder por lo menos detener, si no pudimos detectar, diagnosticar y tratar el paciente antes, por lo menos antes de que se presenta la insuficiencia cardíaca, que no se puede revertir, por lo menos tempranamente con arritmias podríamos. Entonces, si un paciente sale negativo, ¿es conveniente que se repita la muestra? Mira, a nivel de toda América Latina se está discutiendo este tema. Yo creo que en el caso de México, o sea que siempre ha existido resultados lo que se llama discordantes, sea entre 2 pruebas, uno sale positivo, uno negativo, o uno al umbral. Siempre ha habido casos así, y se está hablando en América Latina ahora de repetir a raíz de esto. Pero la problemática que tenemos en México y muy probablemente todo Norteamérica no es una cuestión de cantidad de anticuerpo, es una cuestión del tipo de anticuerpo y el tipo
de especificidad de los antígenos que se utilizan. Si salgo positivo al parásito, ¿dónde puedo acudir para el tratamiento? Pues primero yo quisiera que nosotros hablamos sobre las pruebas moleculares. Ok. ¿Vale? Porque la única otra prueba que nosotros tenemos, si hay una falla de serología, para tomar estos negativos y luego ensayarlos, la muestra, es utilizando pruebas directas. Estos son los moleculares, el PCR, que es una prueba directa para identificar el parásito, el ADN, el material genético del parásito en la circulación sanguínea de la persona. Hay dos tipos de PCR, uno es cuantitativo y uno es cualitativo. El cuantitativo es la que es más fácil a estandarizar, masificar. Tenemos laboratorios en México desde la pandemia de COVID, que muchos laboratorios, los laboratorios estatales y otros laboratorios, y se debería añadir otros laboratorios que podrían estar realizando esta prueba en la población que sale negativa. De utilizar la prueba de punto final, que es la cualitativa, nosotros lo que podemos hacer es tener mucho más información sobre los tipos del parásito que están circulando, y nosotros podemos mandar a secuenciar para realmente tener la prueba de que esto sí es ADN del parásito. Ahora, como las limitaciones a serología sería, pues no puedo dejar de mencionar que las pruebas moleculares también tienen sus limitaciones. La Trypanosoma cruzi en la sangre de una persona va a presentarse en la circulación sanguínea en forma de olas. Hay olas de parasitosis alta y luego baja, y esto tiene una cierta periodicidad que está muy mal caracterizado. No sabemos si es cuestión de semanas, meses, pero como la cronicidad de la enfermedad que causa, o sea que todo el proceso hace que 30-40% de la población 20-30 años después empieza a desarrollar síntomas de daño, de patología, es todavía no muy bien conocido en toda esta fase, lo que llamamos la asintomática, cómo va a ser esa periodicidad. Entonces, pudiera existir el caso de que un paciente puede ser seronegativo, pero también va a ser molecularmente negativo. Si hay suficiente información clínica para sugerir de que esto podría ser una falsa negatividad, entonces se repite. En toda la salud humana conocemos que repetir las muestras nos permite aseverar y tener estadísticamente una seguridad sobre la confiabilidad de las pruebas. Entonces, y en el caso, por ejemplo, de una persona con síntomas ya con insuficiencia cardíaca, es bien conocida que en la fase más avanzada el parásito es muy difícil presenciar con molecularmente, y hay otros casos que no tenemos tiempo de comentar hoy día, pero que se podría mencionar luego. Quiero solamente agregar un punto, porque se han llegado a kits comerciales de lo que llamamos el qPCR, el PCR cuantitativo. Estos han llegado al mercado y en un estudio donde nuestros cohortes de Oaxaca y Yucatán fueron incluidos con otras poblaciones de Argentina, de Bolivia, de Colombia, los kits comerciales de qPCR tampoco no se comportaron adecuadamente.
no llegaron por encima de 65% de sensibilidad con las muestras de los pacientes mexicanos. Entonces, hay que ser muy cuidadoso de cómo se toman las decisiones para el uso del qPCR, pero en laboratorios privados ya en México se está empezando a ver. ¿Qué pruebas realizaron en el estudio que usted nos habló, en donde serológicamente los pacientes del IMSS Chiapas fueron negativos? ¿Por dónde detectaron el parásito? ¿Con PCR punto final o qPCR? En PCR punto final, donde secuenciamos, porque era muy importante para nosotros. No esperábamos ver la falla de quimioluminiscencia de tal forma ni tanto. Desde entonces, en los últimos 2-3 años, han surgido evidencias en otros países sí demostrando fallas en quimioluminiscencia, pero también en la de la ELISA que nosotros utilizamos, que fue la ELISA que yo considero la mejor para pacientes mexicanos o para población mexicana. La falla fue los tres negativos, aunque positivos molecularmente. Consecuencia. Sí. Ahora bien, si salgo positivo al parásito, ¿dónde puedo acudir para el tratamiento? Oficialmente solo Senaprece recibe donación del fármaco, aunque es responsabilidad de los estados comprar medicamento. Que yo sepa, el estado de Morelos es el único estado en la República que ha comprado. Puedo estar equivocada y sin información que se haya comprado por otro estado en la República. Y Senaprece no otorga medicamentos si ellos no ven 2 pruebas de serología positivas, lo cual hace que ahí sí hay una barrera a acceso de medicamento debido a la falla de serología que todavía está no reconocido por la normatividad en México. ¿Cuáles son las recomendaciones que haces para mejorar el acceso al diagnóstico preciso y el tratamiento para la población infectada en México? Pues yo creo que mis recomendaciones van a seguir siendo los mismos que han sido desde muchos años. Los investigadores en México, y hay muchos más grupos ahora que había antes, ya tienen muchos datos que nos demuestran que hay un problema real. Hay muchos colegas, como yo fui, ya jubilada, tú ahora, colegas en IMSS, en otros institutos nacionales, en grupos académicos, en CONACYT, en los centros de CONACYT, en las universidades en el país. Hay un buen cohorte de investigadores en México hoy en día y algún día sería muy importante que una amplia representatividad de estos grupos que tienen las competencias, la experiencia específica, por ejemplo, en el tema de diagnóstico serológico molecular y con los colegas en centros clínicos, que se establece estudios multicéntricos, multiregionales, controlado externamente, de cohortes poblacionales y hospitalarios para analizar la discordancia que existe en todo el país. Nosotros ya tenemos propuestas de antígenos que podrían utilizar en pruebas serológicas, al cual sabemos la población mexicana, por lo menos en el sur-sureste, está respondiendo, pero no tenemos información en el resto del país, con los estudios con diseño muy específico para poder generar las evidencias. Entonces, ojalá
y ya con las carencias presupuestales que existen hoy en día, CECITI podría identificar presupuesto nacional e internacional. Norteamérica no va a salir muy diferente entre regiones, yo creo. Convocar comités de investigadores mexicanos, no solamente los centros regulatorios como INDRE, Centro Nacional de Transfusión, o sea, que no son los investigadores que han tenido la experiencia más amplia con esta problemática, y que se convoca un consejo técnico, de ser posible Senaprece o epidemiología, y buscando los fondos, y se hace un estudio amplio bajo un criterio y un diseño único para que se podría tener respuestas. Y logrando esto, nosotros tendríamos suficiente material biológico para que podríamos a la vuelta aseverar si las propuestas de conjuntos de antígenos que tenemos ahora para nuevas pruebas serológicas para México, que se pudieran realmente ser para todo México. Claro. Y esto es fundamental, pero necesitamos hoy en día una discusión amplia sobre diagnóstico hoy en día. No es posible con tan alta falsa negatividad, de que estamos dejando ir a su casa asumiendo que son negativos a tantas personas. Por lo menos guardar las listas y por lo menos contemplar un periodo de tiempo donde hacemos PCR con todos los seronegativos. O en los bancos de sangre. O en los bancos de sangre, que es todo otra problemática, particularmente cuando se hace una sola prueba, no dos. Y cuando esto no estás transfundiendo esto a la población. Cuando el costo de la enfermedad es alto. El costo de la enfermedad es muy, muy alto. No tanto al gobierno, y esto ya está bien publicado. El costo es a las familias. Abrimos la sesión de preguntas. Liz, ¿puedes prender el micro, por favor? Sí. Sí. Bueno, Gerardo Lugo nos pregunta cómo podemos garantizar que la carne que consumimos no pueda estar contaminada a la hora de comerlo. Esto es en el caso de los animales que habitan en el área rural donde haya transmisión. Mira, el parásito se mata muy, muy rápidamente cuando se cuece la carne. Entonces, esto es muy fácil resolver. Hay que cocer la carne, muy bien, bien asado, y no tendrás el riesgo de contaminación. Siguiente. Gina Muñoz nos pregunta si en una casa se colectan 70 chinches, 65 de peridomicilio y 5 dentro de la casa, ¿a cuántas se le debe hacer infectividad de las 70? Yo mínimamente a 10, los 5 intradomiciliares, mínimamente 10 a los peridomiciliares, mínimamente. Pero no sé qué especie te estás hablando, ni en qué estados estamos hablando. Si estamos hablando de Morelos, no creo que vas a tener que estar ni siquiera mirando tantos. Okay. La siguiente dice, Ricardo Nagaya dice, ¿hay novedades de Rodnius prolixus? Interesantemente sí, por supuesto, ya con los migrantes que han llegado de Centroamérica, con de nuevo, o más bien falta de presupuesto para mantener programa de control en Guatemala, por ejemplo, en otros países de Centroamérica, y con el movimiento poblacional, a cuenta gota se ha encontrado en Oaxaca todavía
uno que otro, más bien afortunadamente no hemos visto que infestan, entonces es un riesgo latente. Y diría Ricardo, no solamente Rodnius es un riesgo latente, sino los migrantes que vienen del norte, Herstekeri, y otras especies de las buenas que tienen en la zona huasteca, más al norte, desde Nuevo León, particularmente con la migra al revés de muchos migrantes. Entonces, todos tienen que estar realmente muy atentos a todas estas especies que conocemos, que tienen alta capacidad de dispersión y alta capacidad de establecerse, y sabemos por los modelos de sus nichos que ellos sí tienen la posibilidad. Por lo menos Herstekeri en el norte, vamos a decir la zona mixteca, sí tiene potencial de establecerse. Lili Bustos nos pregunta cuáles son las características físicas específicas de la chinche. Mira, yo les propongo, guardan esa pregunta para Irving May, que el jueves va a tener un podcast, va a ser específico sobre el triatómino, porque tenemos los triatóminos más chiquitines, como Barberi, que es de las más chiquititas en área doméstica, que puede estar en área doméstica, que no tiene más que 1.45 centímetros, un poco como Rodnius en ese sentido, o nítida. Y tenemos los más grandes, bueno, no vamos a hablar del mega, que está en la península, la península, no Yucatán, la península Baja California, de Dipetalogaster, pero los demás, Palidipenes y Longipenes y todo ese grupo que son muy grandes también, que estás hablando de arriba de 2 centímetros. Bueno, los adultos me estoy refiriendo, acuérdense que las etapas ninfales son muy chiquitinas, pero Irving May va a hablar sobre todo esto mucho más el jueves. Adelante, Liz. Bueno, recuerden nada más que el doctor Irving va a estar en la plática en YouTube para las preguntas. Esperanza Ríos nos dice, si te picó hace años y me vuelve a picar nuevamente reciente, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el tratamiento a seguir? Discúlpeme, siempre con contacto vas a volver a intentar diagnosticarte. Entonces, cuando llamas tratamiento, no entiendo si esto significa que tuviste tratamiento farmacológico previamente. Si tienes una nueva infección por un piquete recién, por supuesto tendrías teóricamente que volver a tratarte. México contra Chagas dice, si estas pruebas se hacen al donar sangre en los hospitales, entonces podría estar circulando sangre infectada por Chagas. Tristemente sí. O sea, no fue hace tantos años atrás que la estimación era de que solo 75% de la sangre era seguro. Y esto en parte porque hay una cierta cantidad de bancos de sangre en México que no cumplen con sus controles y sin embargo les permiten funcionar. Yo no sé si esto es cierto hoy en día, pero antes sí era cierto. Y luego por otro lado hay bancos de sangre que no hacen el panel de control, y hay que ir pensando también de que con la falla de serología, si no hay la prueba confirmatoria, que esto también podría estar afectando el riesgo potencial por transfusión sanguínea. David Adame dice, ¿qué medicamentos o antibióticos son recetados para la enfermedad de Chagas? Existen solo 2 en el mercado,
Uno se llama benzimidazol, el otro se llama nifurtimox. Ambos ahora ya tienen formulación pediátrica, afortunadamente, y tengo entendido de que Senaprece cuenta con ambos. Ninguno de los dos tienen permiso comercial en México. Dice Irma Yap, dice, una plática sumamente interesante. ¿Cuáles son los factores clave que explican por qué, a más de 100 años de su descubrimiento, la enfermedad de Chagas continúa siendo una zoonosis desatendida y una prioridad de salud pública en América Latina? Saludos. Bueno, ya que estoy jubilada, puedo decir a voz alta, es cuestión de gobernanza. Es cuestión también que la población, la asociación de personas afectadas y las poblaciones afectadas exigen palabra, exigen que exista revisión de las normas, de las reglas, de los lineamientos, y dado que sabemos que el gobierno ha ido reduciendo presupuesto año tras año, por lo menos los últimos 7 años, y que no va a tener suficiente dinero, entonces permitir a la sociedad civil tomar sus decisiones sobre la importancia, acceso a diagnóstico, acceso a tratamiento, porque el gobierno ni tiene el dinero ni ha tenido un cambio en la racionalidad de las políticas públicas. Entonces, esto depende de que sociedad civil empieza a empoderarse y exigir atención. Aprovecho nada más para comentar que el día miércoles el podcast vamos a tener justamente a la presidenta de AMEPACH, así como Fin de Chagas, a la maestra Idalia. Adelante, Liz. Michelle Vichy mencionaba a la doctora Yanin que la experiencia del IMSS dio negativo al PCR y serología, pero positivo en PCR, punto final. ¿A qué se puede deber esta discrepancia entre los métodos moleculares? ¿Qué región del parásito en su experiencia da mejores resultados al emplear PCR, punto final? ¿Podría mencionar algún par de primeras que ¿Primers? sean más específicas? Supongo que Primers. Mira, el SAT, genéticamente por la información que nosotros hemos acumulado en el sur-sureste, realmente es el gen adecuado para México para el PCR. Un qPCR bien controlado funciona perfectamente. El punto final, interesantemente, que nosotros utilizamos, y perdón por ser muy técnica ahorita para responder a esta pregunta, normalmente uno está procesando 200 microlitros para el qPCR de la sangre lisada, y la sangre lisada es 1 a 2 del paciente. Entonces nosotros estamos extrayendo 1 mililitro completo de sangre lisada para trabajar con el PCR, punto final, debido al hecho de que, y ustedes verán publicados muy pronto, las tasas parasitarias circulando en el paciente mexicano, tanto Yucatán como Oaxaca, son bajísimas. Y entonces, si uno procesa nada más 200 microlitros para el qPCR, entonces tú podrías tener una ligera baja de sensibilidad, y por esto que mencioné hace ratito, que sospecho que las qPCRs comerciales tienen el problema de baja sensibilidad con muestras mexicanas por esto. Solo para completar nada más, porque la pregunta un poco confusa, las 2 pruebas de serología fueron negativas con pacientes del IMSS, más la PCR, ahí sí pudimos captar a los verdaderos positivos.
las de serología. A esos todavía no les hemos procesado la qPCR. Entonces creo que parte de la pregunta también era que no entienden por qué el PCR puede estar positivo y serología negativo. Simplemente porque los kits comerciales disponibles hoy día en México no están capaces de captar la respuesta inmune específico del mexicano. Y si hacemos la prueba, el PCR, nosotros estamos evidenciando el parásito. Entonces no hay conflicto ahí en los resultados. Tenemos seropositivos como seronegativos que son PCR positivos. O sea, y perdón, yo no sé si se agotó el tiempo. Normalmente no, creo que siguen todavía, hay preguntas, ¿verdad? Si hay anticuerpo, Sí. estarías esperando no ver el parásito circulando, pero no es así. Adelante. Omar Jesús dice, ¿cuánto tiempo puede vivir una persona con la enfermedad de Chagas? Si eres de los suertudos, 65% que tienen la infección y que no se desarrolla síntomas cardíacos, de por vida y una vida muy larga, vas a tener la parasitosis, pero no te va a afectar tu salud. O no te va a afectar tu salud suficiente para acortar tu estatus de salud general. Si eres de los 35 que desarrolla síntomas, sean principalmente cardíacas, una pequeña parte gastrointestinales, con las megas, hemos visto en la gran mayoría que yo he acompañado desde muy tempranamente infectados hasta fallecer, 10-15 años. Costa Grande pregunta, ¿qué síntomas presenta la enfermedad de Chagas en fase temprana y fase aguda? Aprovecho para comentarles que mañana tenemos al doctor Jesús Sepúlveda para hablar justamente de síntomas, síntomas y tratamientos. Mañana nos vemos a las 9 de la mañana, por favor. Entonces le podemos pasar la pregunta al doctor Sepúlveda. Estaremos en vivo el día de mañana también. No respondo. No, pero se la damos vale. al doctor Sepúlveda para que, Okay. porque seguramente todavía hay un montón de preguntas, ¿verdad? Víctor Ruiz pregunta, ¿es necesario que se hagan la prueba a los familiares directos de un paciente positivo, es decir, hijos, o en el caso de que vivan varios o en el hacinamiento en un mismo lugar? Definitivamente a hijos de una mujer que ha resultado positivo, definitivamente deberían hacer diagnóstico. A otros miembros de la familia que vive donde ha habido la exposición por los vectores, yo sugiero fuertemente que primero se pregunta a las madres cuando las personas eran jóvenes, porque pues no sé si son nietos o qué, pero el chiste es que si ellos reconocen haber tenido picadura, las chinchomas, y quienes resultan o reconocen haber tenido las chinchomas, que son la huella por la picadura de la chinche, que es muy, muy importante y muy reconocible, que ellos sí se piden el diagnóstico. ¿Cuál es la medida de prevención más adecuada para la picadura de la chinche? Para la picadura misma, o sea, por la comezón y toda la induración que se causa, yo no pondría absolutamente nada hasta que hayas ido al centro de salud para denunciar la picadura, tomar la foto. De hecho, en el Facebook de Amepach podrían subir la foto, que ya es evidencia bastante importante de contacto con el insecto,
Y pueden mostrarlo al epidemiólogo, al personal de vectores también. Ellos están empezando en diferentes estados a acumular estas evidencias. Y solamente cuando hayas hecho esto, sugiero que podrías, para reducir la comezón, pues utilizar ciertas cosas que están en la farmacia. Raúl Martínez pregunta signos y síntomas de esta enfermedad de Chagas. Signos y síntomas principales de la enfermedad van a ser las principales tempranas, como arritmias y o gástricamente regurgitación, acalasia idiotípica. Estos van a ser los principales tempranas. Pero mañana va a estar el doctor Jesús Sepúlveda, médico internista y colega en todos nuestros estudios, para que podrían responder a estas preguntas. No olviden que mañana, por única ocasión, va a ser a las 9 de la mañana, por favor. Rosy Magdalí pregunta, ¿cuánto tiempo debe recibir tratamiento un paciente positivo al mal de Chagas? La norma todavía dice 60 días. Hay intentos y ensayos clínicos en Sudamérica ahorita, mirando el potencial de usar solo 30 días. Y perdóname, pero voy a aprovechar para mencionar de que casi 15, 20 años atrás en Morelos, cuando nosotros tratamos, cuando el sistema de salud en el hospital de niño morelense, 5 niños entre 18 años y 12 años de edad fueron tratados para 30 días, 10 años después, todos habían tenido un resurgimiento de la parasitemia. Entonces, en México, y además que tenemos Trypanosoma cruzi distinto, inmunogenética distinta en la población mexicana, ojalá que bien antes de bajar a 30 días, de Besnidazol me estuve refiriendo hace poquito, antes de hacer esto se hace un ensayo clínico amplio en términos del potencial de utilizar 30 versus 60 días. Liz, todas las preguntas clínicas las pasamos para el día de mañana, porque ya casi ya estamos llevando a 1 hora y media. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Erika Bautista, ¿cuántos tipos de chinches hay? En México tenemos 31 especies, pero hay también 9 subespecies, o sea que genéticamente se están desviando, diversificando. Entonces, pues puedes hablar casi de 42, pero son 31 especies en toda la República. Por último, nos pueden contactar también aquí en nuestro Facebook del grupo de Chagas, que es GIT Ecosistema y la Salud Pública de Patógenos Zoonóticos. Ahí vamos a estar también respondiendo dudas y preguntas, y ya entre hoy y mañana vamos a subir justamente el cartel que realizamos de los chinchomas. Ya subimos uno de cómo identificar a los vectores triatominos, y vamos a subir otro de solo lesiones de la colección de fotos de la doctora Janine con los chinchomas. El día viernes también vamos a estar subiendo una liga para la evaluación de todos los panelistas y del podcast, el cual agradeceremos mucho participen. Esto nos va a ayudar a nosotros para saber sus puntos de vista para conversaciones futuros sobre esta enfermedad. Nos vemos el día de mañana a las 9 a.m. para hablar sobre clínica y tratamiento de la enfermedad de Chagas. Agradecemos su participación, doctora, de verdad muchas gracias, y a todos por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos entonces el día de mañana a las 9, por favor, a las 9 mañana. Adiós. Adiós.